mando del profesor emérito de la Universidad de Sevilla, don Rogelio Reyes Cano, hijo predilecto de la localidad sevillana de Alcalá del Río. Buenos días y muchas gracias por dejarnos estar aquí con usted y charlar un poco de literatura. Encantado de atenderos y de hablar de literatura, que al fin y al cabo es lo mío, y es lo único que sé hacer. Bueno, pues con este encuentro vamos a intentar un poco dar luz a los hechos literarios en Sevilla, porque hoy en día, unos más, otros menos, todos leemos. Leemos cosas mejores, peores, pero al fin y al cabo acabamos dándonos a la lectura. Pero el hecho de leer muchas veces no se identifica con el concepto literario. Hay muchas cosas que no son pura literatura, más hoy en día que está todo mercantilizado y comercializado. Entonces hoy nos queremos acercar a esa literatura pura y lo vamos a hacer estudiando, analizando un poco la tradición literaria en los últimos siglos en Sevilla. Y para ello vamos a empezar por los siglos XVI y XVII, Renacimiento y Barroco, los siglos de oro. Y ¿cuánto cree que ha podido aportar e influir la literatura sevillana en general, en los últimos siglos, como estamos diciendo, a las letras españolas? ¿En qué grado? Vamos, en un alto grado, porque Sevilla es una ciudad con una personalidad literaria muy particular, que yo diría que se ha proyectado en la literatura no solamente española, sino universal. O sea, Sevilla ha sido no solamente foco de creación literaria, sino personaje literario, espacio literario. Esto quiere decir que, por ejemplo, ya que me pregunta por el Renacimiento y el Siglo de Oro, le diré que así como hubo, por ejemplo, un grupo de escritores sevillanos, fundamentalmente poetas de primer orden, en la España del Siglo de Oro, estoy hablando de Fernando de Herrera, estoy hablando de Rioja, por ejemplo, pero al mismo tiempo Sevilla, como fue en aquel tiempo poco capital de América, es decir, base y puerto del comercio americano, y fue la gran ciudad, una de las ciudades con más habitantes de Europa y con más dinamismo de tipo comercial y cultural. Precisamente por eso, claro, tal vez se instaura en Sevilla una costumbre italiana del verso, de la métrica. Bueno, el verso italiano en realidad lo introdujo en España fundamentalmente Juan Boscán y Garcilaso de la Vega. No eran sevillanos. Boscán era catalán y Garcilaso había nacido en Toledo. Fernando de Herrera tal vez sí. Pero Fernando de Herrera, en efecto, digamos, desarrolla esa poética de origen italianizante y la eleva a grandes cumbres. De manera que yo creo que Herrera es uno de los 2 o 3 grandes poetas españoles del siglo XVI, juntamente con San Juan de la Cruz y con Fray Luis de León. ¿Y Cristóbal de Castillejo no tiene cierta influencia en Bueno, Sevilla? me pregunta por Cristóbal de Castillejo, probablemente porque sabe que yo he trabajado mucho a Cristóbal de Castillejo. Exacto. Bien, Castillejo ha sido muy simplificado, ¿no?, en la historiografía literaria, de modo que siempre se ha puesto como antagonista de Boscán y de Garcilaso. Como la canción española. Claro, como si fuera una persona incapaz de entender la métrica italianizante y de escribir a la manera nueva. Y no es así, no es así. Petrarquista, ¿verdad? ¿Qué? Petrarquista. A la manera petrarquista, efectivamente, al itálico modo, como hubiera dicho el Marqués de Santillana, ¿no? Y no es así, porque efectivamente él fue un gran defensor del octosílabo, pero a través del octosílabo él incorporó a la cultura española el espíritu del Renacimiento. Es decir, él fue un renacentista que no escribía en versos italianos, sino que escribía en versos españoles, en versos octosílabos. Pero naturalmente, toda su visión del mundo, su conceptualización de la realidad, sus temas, etcétera, eran absolutamente modernos. Y ya cuando llegamos al barroco ya se instaura un poco más y se arraiga la costumbre italiana del soneto, como podemos ver en Quevedo, ¿verdad? Y yo cuando leo algunas composiciones del siglo de oro del barroco, se viene a la cabeza mucho la situación actual de España, que al igual que hoy la España del siglo XVII se sostenía en una situación de decadencia, ¿no? Por un lado, los bienes que se traían de América dejaban de ser ya muchos, por otro lado el frente holandés Sí. del protestantismo. Sí. Entonces, ¿se impregna la literatura española de un sentimiento de desengaño en esta época? ¿Una moral de decadencia? Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Pero hay que pensar, la situación relacionada con la de ahora
bueno, puede tener concomitancias, pero Paralelismo, básicamente paralelismo, pero básicamente era diferente, porque en el siglo XVII, sin el barroco, España era la cabeza de un imperio, del mayor imperio que ha conocido la historia, sin duda ninguna. Esto, naturalmente, ese proceso que usted ha descrito muy bien, diciendo que el oro americano, la plata americana, se utilizaba para pagar los productos manufacturados que nos venían de fuera, y naturalmente eran los banqueros genoveses, flamencos, en fin, venecianos, etcétera, en los que desembocaba finalmente el oro de América. Eso unido a un sentido muy religioso de la vida, pues hace efectivamente que nuestra buena parte de la literatura española se desarrolle hacia una concepción muy pesimista, muy lúgubre, y sobre la idea de que el tiempo huye, tempus fugit, inictu oculi, los grandes tópicos de la época, es decir, los grandes tópicos que están, por ejemplo, en los cuadros de Valdés Leal del Hospital de la Caridad de Sevilla, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, toda esa idea de que el mundo es un desengaño. Tal vez el mayor representante de esta ética del mundo es un desengaño, del tempus fugit, puede ser Francisco de Quevedo. Sin duda ninguna. De hecho, todos conocemos el poema de amor constante más allá de la muerte, polvo será más polvo enamorado, etcétera. ¿De qué forma le dan los poetas sevillanos a este tópico del tempus fugit? Sí, los poetas sevillanos no son quizá tan radicales en esta concepción del mundo como Quevedo, pero fundamentalmente Rioja es aquel que canta más a la fugacidad del tiempo, por ejemplo, la fugacidad de la rosa. Es decir, yo pienso que la máxima altura poética de la Sevilla del siglo de oro hay que buscarla en Fernando de Herrera. Pero en Rioja, en Arquijo y en otra serie de escritores de la época, Caro, tal vez. Rodrigo Caro también, que canta a las ruinas de Itálica, el capitán Fernández de Andrada, es decir, evidentemente ese pesimismo barroco está también presente en la literatura sevillana de la época, pero repito, Quevedo es el máximo exponente y probablemente el más exagerado de todos. Yo he conocido mucho a un gran, es una anécdota que es interesante contar, a un gran estudioso de la literatura española, ya desgraciadamente desaparecido, que se llamaba don José Manuel Blecua. Blecua fue un gran editor de Quevedo y de otros escritores españoles del siglo de oro, y a mí me decía, de broma, pero con un sentido muy irónico de la cosa, que don Francisco de Quevedo, según él, según Blecua, tenía vocación de cadáver. Me decía, desengáñese Rogelio, don Francisco de Quevedo tenía vocación de cadáver. ¿Eso qué quiere decir exactamente? Hombre, quería decir que su poesía era muy pesimista, muy lúgubre, que hablaba en excesivo de la muerte, muy negativa, es decir, que estaba acentuando mucho ese espíritu y esa estética del barroco conceptismo del barroco más negro, más decadente. Y en ¿no? cambio, por otro lado, no totalmente diferente, o también trata el tema de la decadencia, está Luis de Góngora, que es un poco más... Es muy diferente, porque así como Quevedo introduce en su poesía una visión del mundo que está apoyada en su concepción religiosa de la vida, la fugacidad del tiempo, etc. Que Góngora, yo lo definiría a Góngora como un poeta puro, es decir, como un poeta fascinado no tanto por los contenidos o los conceptos de la poesía, como por la forma, es decir, por la belleza pura, por la belleza del lenguaje, por las imágenes, por las metáforas. Entonces, la poesía de Góngora, la mejor poesía de Góngora, tiene muy poco que ver con una realidad externa a él mismo, al arte mismo. En ese sentido se diferencia de Quevedo. Y de hecho, hablaba usted antes de Francisco Rioja, de Andrada, de Rodrigo Caro, incluso de Francisco de Medrano, que son poetas que se van decantando entre la balanza del culturalismo o la balanza del conceptismo. Entonces, en Sevilla, ¿qué
¿Qué arraiga más? ¿Conceptismo, culturalismo? En Sevilla, a pesar de que Fernando de Herrera, en cierto modo, puede ser un antecedente de ciertos rasgos del culteranismo, porque es un poeta también muy preocupado por la forma, a pesar de todo eso yo creo que en Sevilla tuvo mayor peso el conceptismo. Tuvo mayor peso el conceptismo. Es decir, no se llega tampoco a esa atención que presta Góngora al estilo por el estilo mismo, ¿no? A la belleza formal.